Mis hermanos, quiero hoy seguir compartiendo con ustedes la temática que en este trimestre hemos estado, o empecé desde el domingo 21, acerca del Evangelio, ¿cierto? Hemos determinado hablar un poco más sobre este tema tan importante para la iglesia, que es el Evangelio. De nosotros se dice, ¿y tú qué eres? ¿Es cristiano o qué? O sea, como que uno tiene un apellido, cristiano evangélico. Ya cuando uno dice cristiano evangélico, ya la gente no sabe como que. Y así antiguamente se nos llamaba cristianos evangélicos. Y bueno, ya la discusión a veces va aún más profunda cuando se pregunta, ¿y qué eres? ¿Trinitario? Ya uno, entonces ya empieza la riña también. Bueno, católico, pentecostal, qué sé yo, comienzan como las distinciones. A mí me reclamaron porque yo dije que dijo que cristiano y alguien como yo también soy cristiana católica. Entonces yo ahora Cristiana evangélica. Sí, porque el catolicismo está también dentro de el paraguas del cristianismo, y quiero que usted lo tenga claro, el catolicismo también es un cristianismo, es una forma de cristianismo. Nos distanciamos nosotros desde el momento en que se inició el proceso de la reforma protestante, se inició, y la iglesia hoy, cristiana evangélica, protestante y otros apellidos más, se separa del catolicismo. Y una de las figuras trascendentales para ese proceso fue el señor Martín Lutero, que era un monje católico, pero que el hombre en realidad no quería separarse, sino que lo que quería era que hubiera dentro de la iglesia católica un cambio, una transformación, porque habían cosas que estaban sucediendo en la iglesia católica que no estaban bien. Y Martín Lutero empezó a conocer el Evangelio, a conocer la palabra, a leerla, a escudriñarla, a traducirla desde el idioma original, y empezó a darse cuenta de cosas que no estaban bien. Y él empieza ahí con el reclamo de las 95 tesis de Lutero. Entonces, cada 31 de octubre no se celebra, nos robaron el día, es Halloween, pero en realidad se celebra la reforma protestante. Este año son 500 y pico de años de reforma protestante, y la lucha todavía sigue. El Evangelio es propio para ambos, tanto el católico como el cristiano evangélico. Habla del Evangelio. De hecho, gran parte del contenido predicado en la Iglesia Católica son los Evangelios. Hay un itinerario que es el itinerario de los Evangelios. Todo eso es como de alguna otra manera lo que más se profundiza, y nosotros nos hemos a veces distanciado como cristianos evangélicos del Evangelio, cuando deberíamos nosotros profundizar un poco más. Cuando uno estudia a profundidad la Iglesia Católica, encuentra que sí hay Evangelio, pero hay un Evangelio más algo, o sea, un Evangelio más obras, y a lo largo de esta serie de enseñanzas usted va a darse cuenta que el Evangelio no necesita otra cosa. El Evangelio por sí solo, y lo vamos a leer en esta mañana en un texto, es el poder de Dios para salvación. No necesita de otro añadido, cosa que los apóstoles en el principio trataron de contrarrestar en la iglesia de Gálatas, la iglesia de Colosa. Todas estas iglesias había un fuerte ataque hacia la fe cristiana, pero en especial al Evangelio. ¿Por qué? Porque querían añadir ciertas obras a la salvación de las personas, cuando en realidad la salvación de cada uno de nosotros es fruto de haber creído en el Evangelio. Amén. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar mirando un poco más sobre el Evangelio. Yo le he titulado el mensaje de hoy, Entendiendo el Evangelio. ¿Entendiendo qué?
Y podemos abordarlo desde muchos pasajes bíblicos, muchos libros, pero en la mañana de hoy yo voy a tomar un pasaje que es Romanos capítulo 1, usted lo vaya anotando allí, desde el versículo 1 al versículo 17, el primer capítulo del libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versos 1 al versículo 17, así que téngalo allí y vamos a estar mirando más sobre esto para lograr entender un poco más el Evangelio. El 21 de este mes estuve compartiendo con ustedes, ¿cierto?, lo que no es y lo que es el Evangelio. Algunas citaciones hice ese día con respecto a ese tema y al final les decía de que el Evangelio no radica en el esfuerzo humano, en lo que éste pueda hacer para obtener la salvación, cercanía y justificación con Dios. Todo el Evangelio se centra en lo que Dios hace en favor de nosotros. Por eso es importante entonces entenderlo, conocerlo y estudiarlo. Es necesario conocer y entender el Evangelio. Esto nos traerá como resultado un desarrollo, escuche bien, sano en toda nuestra vida como seguidores de Jesús. Es necesario conocer y entender el Evangelio, porque a veces hay cosas que dentro de la iglesia compiten con lo que es el Evangelio, y el cristiano crece de una manera deforme, crece de una manera no sana. Timothy Keller, un autor que ya partió con el Señor el año pasado, él decía de que el Evangelio compite con la religión y la irreligión. Y él explicaba que la religión es todo el esfuerzo que uno hace para estar bien con Dios. De allí radica la religión. O sea, todas las religiones se centran en qué hago para que mi Dios esté bien conmigo o yo estar bien con mi Dios. Y la irreligión, él la cataloga como aquello moralista, aquello relativista que hacemos para estar bien conmigo mismo. O sea, ya no es bien con Dios, sino es bien conmigo mismo, cómo me siento yo. Entonces, cuando el cristiano conoce el Evangelio, tiene un desarrollo y un crecimiento sano. Hay niños que los llevan al médico, ¿cierto? Los llevan al CDI, lo pesa ayuda y lo pesa los hábitos. Este pelado está desnutrido. ¿Qué le estás dando a este pelado? No, dame tiempo en mango, le estoy dando puro mango. No, mire, no le da seno, no le da esto. Entonces el pelado va creciendo todo como no es, todo debilucho, todo como no es. ¿Por qué? Porque no está recibiendo una buena alimentación. Y su desarrollo se va a ver atrofiado, no va a tener un crecimiento sano. El Evangelio, entonces, mis hermanos, nos ayuda a tener ese crecimiento sano en nuestra vida. Al comprender el Evangelio de manera profunda, también cambia nuestra relación con Dios. De todas maneras, de introducción quiero decírselos en esta mañana. Cambia nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya no le vamos a buscar por lo que Él puede o no darme. Esa es una etapa, perdone la expresión que voy a usar, esa es una etapa infantil de nuestra fe, buscar solo a Dios por lo que me puede dar. Obviamente crecemos y le seguimos pidiendo a Dios, pero si Él no nos da, ya no peleamos, ya no lloramos, sino que simplemente Dios no quiso y nos sometemos a su soberana voluntad. Entonces, cuando tenemos un claro entendimiento profundo del Evangelio, nuestra relación con Dios tiene que cambiar. Ya no le buscamos una vez más por lo que Él pueda o no darnos, sino que lo buscamos en respuesta de su amor eterno hacia mí. O sea, usted y yo debemos buscar a Dios no porque la cuchara esté bajita, no porque me duele aquí, me duele allá. Tenemos que buscar a Dios simplemente como una respuesta de ese amor que Él manifestó para nosotros. Ese debe ser nuestra primera y más grande motivación. Él me amó y yo deseo buscarlo. Pues cuántas parejas se unen, a manera de comparación, se unen en matrimonio y uno espera como esposo darle lo mejor a la esposa y la esposa darle lo mejor al esposo, pero el día que no se puede, se va a romper los papeles y listo. Entonces Dios le buscamos según el Evangelio
no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, porque nos amó de manera eterna. Si no, miremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se pudo haber de alguna u otra manera decepcionado de Dios cuando tenía el aguijón, o murió con él más bien, y dice que él oró 3 veces a Dios, y Dios le dijo en la primera no, en la segunda le dijo no, y en la tercera le dijo, oiga que no, le voy a dar mi gracia y se va a quedar con esa enfermedad. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros si Dios, reiteradas ocasiones, un no rotundo, y al final ya como que se cabrea de nosotros y dice, no, te vas a quedar con eso hasta que yo venga o hasta que tú partas de este mundo? Y el apóstol Pablo pudo ahí coger sus chilitos y decir, no, Señor, así no voy a servir a Dios, yo voy a vivir mi vida como la vivía antes. No, el apóstol Pablo, pese a eso, dice que él continuó sembrando el evangelio, llevando la palabra del Señor. Entonces nuestra relación con Dios debe cambiar cuando comprendemos el evangelio, pero también debe cambiar nuestra relación con el prójimo cuando entendemos el evangelio. Y cuando me refiero a prójimo, me refiero no solo al amigo, al que me cae bien, sino también al enemigo. El evangelio llega a nuestras vidas y nuestra relación con el amigo y con el enemigo, con el que me cae bien, con el que no me cae tan bien, debe cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver a esa persona con ojos de misericordia y amor, de la misma manera que Dios te miró a ti. ¿Cómo crees que Dios te miró a ti y a mí? ¿Cómo nos miró Dios? Miró a María bien. ¿Cómo nos miró Dios? Dice Isaías, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Dios nos mira con amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, cuando usted entiende eso, que hace parte del evangelio, usted mira al otro con el mismo amor con que Dios le amó. Usted mira al otro con la misma compasión y misericordia con que Dios le amó. Porque como nosotros como hombres, a veces nos es difícil ver al enemigo de la misma manera como Jesús lo vio en la cruz, que les dijo, Señor, manda una bola de candela. Señor, que la espada se les devuelva. ¿Qué dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben. Yo le pregunto, ¿sí sabían lo que hacían los tipos esos? ¿Sí sabían lo que estaban haciendo? Estaban matando a un hombre inocente, estaban atentando contra la vida de un hombre inocente. Pero Jesús dice, perdónalos. Y en el momento más agobiante, en el momento más difícil, porque de pronto es fácil decir perdón en la cima, estando bien, pero cuando estamos en el momento de angustia, propiciado por esa persona que está atentando con nuestra vida, se hace más complicado pedir perdón. Entonces, cambia nuestra relación con Dios y cambia nuestra relación con el prójimo cuando comprendemos, entendemos, conocemos el evangelio. Amén. El pastor Sugel Michelet, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, él dice lo siguiente, yo lo cité en la predicación pasada: ningún creyente podrá crecer y madurar en su vida cristiana a menos que posea un entendimiento cada vez más claro del evangelio y se apropie cada día de ese evangelio por medio de la fe. Mire, le voy a comentar algo, creo que lo dije la vez pasada. En las redes sociales hay defensores de la sana doctrina, lo que llaman ellos la sana doctrina. Y yo noto a veces que esa sana doctrina que promueven algunos y que la defienden va en contra del evangelio. Porque el evangelio es un asunto de gracia, de misericordia de Dios para nuestras vidas, que nos salva a través de la persona de Jesucristo. Pero los defensores de la sana doctrina dicen, tienes que cumplir este requerimiento para que seas salvo. Tienes que cumplir esta serie de reglas para que tu vida esté bien con Dios. Entonces uno dice, bueno, le creo a esa
propaganda de sana doctrina o a lo que el Evangelio me dice que en la gracia del Señor yo soy recibido, yo soy perdonado, restaurado, resucitado, levantado a nueva vida, o tengo que hacer una serie de cosas y prácticas para callar mi conciencia y que Dios me mire con agrado, Dios me mande un like desde el cielo. Entonces muchos que tratan de defender la sana doctrina no entienden el Evangelio. No entienden el Evangelio. Y algunos han salido de esos grupos entendiendo que lo que tenían era un cúmulo de reglas, cosas que hacer, que no está mal, pero ya cuando le añadimos a eso poderes de salvación, le añadimos a esas prácticas atributos para estar bien con Dios, ya creo que podemos entrar en el error de tener una falsa enseñanza o inclusive un falso evangelio. Y digo esto basado en lo que Pablo hace para los hermanos de Gálatas, de Galacia y los de Colosa, que a ellos se les quería añadir cosas al evangelio. Por ejemplo, los judíos entraron y vieron la libertad que tenían los hermanos de Galacia, los Gálatas, y los de Colosa, y le dicen: epa, ustedes aceptaron a Cristo, sí, aleluya, gloria a Dios, somos salvos. No, señor. Ya se circuncidaron, no. Están guardando el sábado, no. Están comiendo comida que no es impura, no, comemos chicharrón, todo lo que haya por ahí. No, entonces no. A ustedes todavía les falta para ser salvos. Pablo escucha eso y escribe la carta, manda la carta para corregir lo que había en la iglesia de Galacia y en los hermanos de Colosa. Se les querían añadir cosas al evangelio y Pablo les dice: a libertad Cristo los ha llamado, solo que no usen la libertad como ocasión para la carne. Entonces el evangelio es completamente contrario a lo que muchos promotores y defensores de la, entre comillas, sana doctrina hacen por las redes. Entonces vamos a mirar algunas cosas acerca del evangelio para tratar de entenderlo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para iniciar. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Esta forma de presentar Pablo su carta es muy diferente a lo que habitualmente Pablo hacía. Por ejemplo, las cartas a Corintios, Gálatas. Pablo por lo general enviaba un pequeño saludo, se presentaba, hacía un pequeño saludo y decía: fulano y mengano están conmigo, también les mandan salud. Pero aquí Pablo se toma el trabajo de añadir unas cosas más al saludo habitual de esta carta. Es decir, que la carta a los romanos, en su saludo, en su inicio, es muy diferente a las demás cartas que el apóstol Pablo presenta a las demás iglesias. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que él es siervo ¿de quién? Siervo de Jesucristo. Y también es un apóstol. Lo digo así porque hay gente que menciona eso y lo ponen como: soy un apóstol. O sea, considerado apóstol. Mire, yo voy a decir algo acá muy delicado. La AIC, nuestra denominación a la que pertenecemos, se ha pronunciado hace muchos años atrás con respecto al movimiento apostólico actual, no el antiguo. Y nuestra denominación AIC, a través de lo que se lee en las escrituras y miramos, ha designado o ha declarado de que bíblicamente no debería, por no decir no hay, apóstol actualmente. Porque los requerimientos para un apóstol bíblico era un asunto bastante grande. Por ejemplo, uno lee el libro de los Hechos, los primeros capítulos, y uno encuentra que el requerimiento, por ejemplo, para reemplazar a Judas
era de que era alguien que tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Uno preguntaría, ¿qué apóstol cumple eso hoy? ¿Qué apóstol está así de viejo que estuvo hasta el tiempo de Juan el Bautista? O desde el tiempo de Juan el Bautista. Por otro lado, también Pedro dice que debe haber estado con Jesús, haber conocido a Jesús. Y usted dirá, pero todos conocemos a Jesús. Sí, pero no de la manera como ellos le conocieron. Pablo se atreve después en Corintios y en otras cartas a afirmar su ministerio apostólico y decir que Cristo se le apareció. Pero esa aparición de Cristo Pablo tiene cómo corroborarla. Uno lee 1 Corintios capítulo 15 y dice que Jesús se le apareció a más de 500 testigos. Entonces esos 500 testigos pueden decir, Pablo, el Cristo que se te apareció a ti no es igualito al de nosotros. O sea, se tenía cómo corroborar tal manifestación. Pero yo escucho apóstoles hoy que Cristo le apareció con tal cosa, que Cristo le apareció de esta manera. Yo digo, bueno, ¿y Cristo qué pasa con Cristo? Uno mira el Apocalipsis de Juan y uno mira la manifestación de Cristo, cómo se les presenta a Juan, una aparición después de su muerte y resurrección, y es muy distinta a los que muchos proclaman hoy. Entonces, nuestra denominación AYC ha sentado un precedente con respecto a eso, y es que el ministerio apostólico hoy, para nosotros, no estoy diciendo para otras iglesias, para otros grupos, para nosotros como AYC, el ministerio apostólico hoy no está vigente por los requerimientos que se exigen. Lo que sí está vigente son los ejercicios o tareas que hacía un apóstol. Un apóstol, por ejemplo, fundaba nuevas comunidades. Un apóstol, por ejemplo, pastoreaba pastores, lideraba. Un apóstol, según el Nuevo Testamento, y algo que nosotros no podemos hacer, sentaba doctrina. O sea, lo que un apóstol decía, eso es, hoy se quieren atribuir eso y enseñar a algunos apóstoles doctrinas que están inclusive alejadas de lo que la Escritura dice, y usted y yo debemos aferrarnos a lo que está aquí. Ahorita vamos a mirar un texto que a mí me llamó mucho la atención, que inclusive Pablo se remite a la Biblia, se remite a la Escritura para afirmar una verdad. Entonces, nuestra denominación, una vez más, considera que este ministerio no está activo hoy. Y tiempo me faltaría para hablar también del ministerio profético, que también nuestra denominación considera que no está activo. Porque un profeta, entre otras cosas del Antiguo Testamento, no pasa ni así de lo que pasa un profeta actual. Pregúntele a Jeremías qué le pasó. Lo azotaron, lo estaban persiguiendo. A los profetas actuales, ¿qué les dan? Avión para que vaya lejos, le dan de toda cosa, recogen la ofrenda, la guardan, se la llevan, nada más profetizan puras cosas buenas. Así te dice el Señor, Aida, de aquí a una hora vendrá una camioneta con 10 millones de pesos. Ya. Pero el profeta del Antiguo Testamento se paraba ahí en la alcaldía. Ajá, alcaldía, entonces, ¿qué pasa con Clemencia? Investigué que ese era un profeta que se paraba en la cara del rey y le decía, estás mal. Se paraba ante el sacerdote y le decía, ¿qué están haciendo? Pero los profetas actuales, ¿qué hacen? Hasta profetizan quién va a ganar el mundial. O sea, Dios está interesado en eso, imagínense. Dios está tan preocupado allá en el cielo con quién va a ganar el mundial, que hasta los profetas profetizan. ¿Usted cree que Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, va a perder tiempo en eso? En decirle a alguien a veces la persona, lo que se dice ser profeta, lo que hacen es atacarlo. No, Colombia va por aquí, probablemente Colombia gane, ¿sabes? Lo dan como un supuesto. Entonces, inclusive hasta quién va a ser presidente. Aquí en Colombia hubo uno que se levantó
y dijo que Dios iba a levantar un Ciro en Colombia. Un Ciro, según la figura del Antiguo Testamento, es un hombre que iba a beneficiar al reino de Dios, al judaísmo en ese entonces. Pero ¿quién se levantó? Nada. Entonces yo no sé qué Dios les está mostrando, o qué jartera de frijol se han dado para estar profetizando cosas que no. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Lo que William diga, lo que aquí está. Ahora bien, si yo por la gracia del Señor me levanto y declaro una palabra profética en nombre del Señor, usted tiene la obligación de confirmar esa palabra mía con la palabra que está aquí escrita. Porque aún dice la Escritura que los santos hombres de Dios, los santos profetas, hablaron inspirados por Dios y se plasmó en las Escrituras. Ahora, si alguien se atribuye a hablar de parte de Dios, tiene que estar sujeto a lo que las Escrituras dicen. Pero si hay, aunque no hay el ministerio profético como tal, hay dones de profecía. Dios en un momento puede tomar y darle a ella el sentir en su corazón de dar una palabra de consuelo para la iglesia. Eso es profecía, ¿sabía usted? Porque dice que la Biblia que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Pero la que se da actualmente es para simplemente, en muchas ocasiones, por factor económico. Entonces, me metí por aquí, así que tenía que terminar el asunto. Pablo entonces es siervo de Jesucristo y es un apóstol. ¿Ven? La palabra siervo que está allí, mis hermanos, la traducción más correcta es esclavo. Pablo se considera un esclavo no de cualquiera, sino de ¿quién? De Jesucristo, pero no un esclavo bajo los términos legales de aquel tiempo, sino un esclavo voluntario, alguien que pierde, y no sé quién era que decía, que nuestra voluntad, Marelli, que ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, es alguien que pierde sus derechos por vivir en la voluntad de su amo, de su Señor. ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Usted y yo, de manera voluntaria, al declarar eso, nos estamos considerando siervos del Señor. Nos estamos considerando, como el apóstol Pablo, esclavos de Jesucristo. Mis hermanos, si es mejor ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo del pecado, porque eso es lo que éramos antes. Amén. Usted y yo antes éramos esclavos, y ese pecado nos tenía atados para matarnos, para destruirnos. Pero usted y yo hemos sido libertados y de manera voluntaria nos hemos entregado al señorío de Jesús. Nos hemos entregado como esclavos de Cristo, dispuestos a hacer su voluntad. Es la palabra griega doulos, que traduce esclavo. Doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, esclavos. Eso es lo que somos. Y la palabra apóstol que está allí, que es muy rimbombante en nuestros tiempos, la palabra apóstol es simplemente uno que es enviado para. Yo mando a Marisela, ve a hacerme un mandado allá donde Witch. Marisela es un apóstol, porque es enviada para. Eso es un apóstol en el término etimológico de la palabra. Uno que es enviado por alguien para hacer cierta cosa. Ahora bien, los apóstoles de Jesucristo, los 12, incluido el apóstol Pablo, tenían una asignación especial, un poder especial, la autoridad del Espíritu Santo, la palabra y demás. Eran comisionados, enviados por el Señor para hacer una tarea, revestidos de una autoridad especial. Pero eso es lo que es. Y si la gente hoy quiere catalogarse como apóstol, es simplemente eso: a alguien que es enviado, en este caso por Jesús, por Dios, para hacer una tarea. A veces la gente come de títulos.
títulos y cuando vamos a investigar nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que nosotros a veces podemos estar expresando. Entonces, siervo de Jesucristo, que es esclavo, apóstol de Jesucristo, que es enviado para. Amén. Y es el siervo de Jesucristo y el apóstol de Jesucristo apartado para, versículo 2, versículo 1 al final. ¿Para qué? Apartado para el evangelio ¿de quién? El evangelio de Dios. Este texto, a manera de primer punto para entender sobre el evangelio, nos muestra, mis hermanos, que el evangelio, valga la redundancia, el evangelio es de Dios. Si algo debemos tener en cuenta para entender el evangelio en primera instancia es que el evangelio es de Dios. Dicho de otra forma, el evangelio tiene su origen en Dios. Eso es lo que es el evangelio y de esa manera debemos entenderlo. El evangelio, y voy otra vez a la traducción de la palabra, el evangelio no es un término propio de la Biblia, en el sentido de que nació de la Biblia la palabra evangelio. No nació tampoco de los escritores inspirados, sino que es una palabra de la época que se utiliza en la Biblia para declarar una verdad espiritual. La palabra evangelio, Timothy Keller, un pastor que murió el año pasado, lo citaba ahorita otra vez, dice que la palabra evangelio se utilizaba para anunciar un evento histórico, ¿como cuál? Como la victoria en medio de una guerra. Cuando alguien ganaba la guerra gritaba evangelio, o sea, de la buena noticia de que ganamos. Pero también se utilizaba, por ejemplo, cuando un rey subía al trono. La gente, evangelio, se alegraba porque esta era la buena noticia de que había un nuevo rey. Malo o bueno, no sé. Pero era la forma como expresaban su alegría frente a la ascensión de un nuevo rey. En la Biblia comentada de John MacArthur también se habla sobre esto y dice que la palabra evangelio se incluía también en el culto al emperador romano, porque estos reyes también querían culto como otro dios y el evangelio o la palabra evangelio se incluía también dentro del culto a estos emperadores. También se utilizaba por los mensajeros para anunciar asuntos importantes. Cuando llegaban a la plaza pública y iban a anunciar algo, lo primero que decían era: este es el evangelio, esta es la buena noticia del emperador. Y es interesante ver que Pablo utiliza la expresión el evangelio de Dios, porque teniendo en cuenta que la palabra evangelio era una palabra utilizada en el imperio y en el argot popular, Pablo está diciendo: lo que yo les voy a proclamar o lo que yo les estoy proclamando no proviene de un rey humano. No es la buena noticia de que un rey nuevo subió al trono. No es la noticia de que el emperador romano ganó la guerra. Es la noticia que viene de parte de Dios. Y ese es el evangelio. El evangelio tiene, mis hermanos, como punto de partida a Dios mismo. Es la iniciativa de Dios haber enviado su mensaje, el evangelio, a nuestras vidas, que trae a nosotros, mis hermanos, salvación. Amén. Entonces Pablo se considera una vez más ese esclavo voluntario de Jesús, ese que ha sido enviado como mensajero del evangelio, de la buena noticia, no de cualquier emperador o rey, sino de Dios. Entonces, lo primero, una vez más, que debemos entender es que el evangelio es de ¿quién? ¿De William? ¿De Marevi? El evangelio es de Dios. Lo tenemos nosotros, obviamente, pero el evangelio proviene de Dios. Tiene a Dios como su origen. Tiene a Dios como aquel que lo origina. Es decir, que no es cualquier mensaje, no es cualquier discurso. Es usted hablando en nombre de Dios. Es usted dando el mensaje de Dios que trasciende
por la eternidad. Lo segundo que vemos es en el versículo 2, para entender el Evangelio, ¿cierto? Dice el verso 2, que Él había prometido, ¿por quiénes? Por sus profetas, ¿en dónde? Si ve la conexión que hace el apóstol Pablo. El Evangelio entonces ya no es un asunto solamente que es de Dios o que tiene en Dios su origen, sino que el Evangelio también es una promesa que se hizo en la antigüedad, una promesa dada a Dios, a sus siervos los profetas, y que ellos, ¿qué hicieron? Las plasmaron, ellos y los escritores, las plasmaron en las Escrituras. El contenido entonces del Evangelio, o la promesa del Evangelio, para ser más exacto, fue dado por los profetas y está plasmada en las Escrituras. Entonces, el segundo punto para entender el Evangelio es una promesa. ¿Ven? Y qué bonito saber esto, porque frente a muchas otras promesas que se propagan en muchos púlpitos, María está enferma, sí, Dios ha prometido que tú no tendrás enfermedad porque No, Dios no ha prometido eso. Dios ha dicho que nos puede sanar, pero Él no ha prometido que estaremos desde que salimos del vientre de nuestra madre hasta que vamos a la sepultura que no nos va a doler ni una uña. Dios no ha prometido eso. Dios no ha prometido que nacemos en cuna de oro y morimos en cuna. Dios no ha prometido prosperar a nadie. Dios no ha prometido eso. Dios ha prometido darle a la persona el pan diario, que con algunos se pasan, les permite un poquito más, pero dice el apóstol Pablo, si tienes mucho es para poder bendecir al que no tiene. Y esa podría ser una forma de orar. Señor, si tú me quieres prosperar a mí, yo debo entender que según el Evangelio yo soy prosperado para bendecir a otros. Pero no es la promesa de Dios para nuestras vidas. La promesa de Dios no es que nosotros no vamos a tener dificultad en este mundo, sino pregúntele ahí a los evangelistas cuando escribieron, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Les decía el domingo antepasado que citaba a un escritor y él decía de que si Dios hubiera querido prosperarnos solamente, nos hubiera enviado un economista. Si Dios hubiera querido sanarnos únicamente, hubiera enviado a un sanador. Y así comienza a decir varias cosas, pero dijo, pero como lo que necesitábamos era un salvador, Dios envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Mis hermanos, la promesa de Dios para nuestras vidas es salvarnos, es rescatarnos, es liberar. Que Él de ñapa te quiera sanar, de ñapa te quiera prosperar, darte una familia bonita, gloria a Dios. Pero la promesa del Señor, trazada en las Escrituras por los profetas, es que Él nos daría una nueva vida a través de Cristo. Y esta promesa, uno la mira desde Génesis, la rivalidad entre Adán, Eva y la serpiente y lo que se declara ahí, y allí se declara como la esencia o el anticipo del Evangelio. Dice que tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Entonces la figura popular es la señora Virgen allí pisando algo, pero no, a lo que está hablando allí es de la simiente de Jesús, del que vendría, del Mesías, que traería la aniquilación, la destrucción del diablo mentiroso, de Satanás. Luego en Abraham, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas. Y viene a decir Pablo en Gálatas, dice, no dijo de sus simientes, sino de su simiente, dando a entender que era en Jesucristo que serían benditas todas las familias de la tierra. Isaías va a hablar sobre aquel libertador que iba a nacer de una virgen, y todos los profetas van a recoger de alguna u otra manera
la declaración de Dios de la promesa del Evangelio a nuestras vidas. No tenemos cualquier mensaje, tenemos el mensaje que viene de Dios y tenemos un mensaje que ahora lo disfrutamos porque era una promesa que Dios había dicho a los siervos, los profetas, y la había plasmado en las Escrituras. Amén. Es el Evangelio entonces, como segundo punto, una promesa proclamada por los profetas y registrada en las Escrituras. Los versos 3 al 4 de allí mismo de Romanos nos muestra también otro detalle acerca del Evangelio para poder entenderlo. Versículo 3 dice: acerca de su hijo William Angulo, acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, como tercer punto, estos dos versos nos hablan de que el Evangelio trata ¿de quién? ¿De quién? Ayúdenme. Dígalo sin miedo. De Jesucristo, ¿cierto? No se centra en el ser humano, no se centra en el predicador, en los líderes. El Evangelio es un mensaje acerca de Jesús, acerca de Cristo. Amén. Y no cualquiera, sino alguien que es ¿quién? Nuestro Señor. No está la hermana Araceli aquí, pero ella usa mucho esa expresión. Mi Señor. Eso tiene una relevancia grandísima. Declarar eso en el tiempo de los emperadores romanos era ir en contra del rey de turno. Era decirle al rey de turno: tú no eres mi curios. Mi curios es Cristo. Cristo es mi Señor, porque al César se le debía toda pleitesía, a los emperadores romanos se le debía todo. Y cuando los apóstoles escriben y declaran que Jesús es el Señor, ellos están haciendo una proclama pública en contra del emperador y el rey de turno. Es como si te dijera: ajá, tú vaya alcalde, tú, mi alcalde es Jesucristo. No, él es el alcalde, ¿cierto? Pero ya el término Señor tenía una magnitud más amplia. Y es lo que los discípulos recogen en el Nuevo Testamento diciendo: Cristo es nuestro Señor. A Él le debemos todo. ¿Cuántos le deben todo a Cristo? Amén. Él es nuestro Señor. Amén. Entonces el Evangelio trata acerca de Jesús, el cual es nuestro Señor. Pero no solo eso, dice el apóstol Pablo, sino que Él es del linaje de David. ¿Por qué hace esta aclaración el apóstol Pablo? Porque la promesa incluía que el Mesías sería descendiente del linaje de David. Por tal razón, Pablo lo agrega aquí en su declaración sobre el Evangelio, de que Jesús evidentemente cumplió con los requerimientos de ser parte del linaje de David según la carne. Pero fue declarado, versículo 4, Hijo de Dios. Mire, yo les voy a decir algo. El único Hijo de Dios legítimo es Jesús. Nosotros somos hijos adoptados. Somos hijos adoptados. Pero Jesús cumplió los requerimientos como Hijo de Dios. Se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Esto no lo pone en inferioridad a Dios, ni mucho menos. Estando en esta tierra, Él estuvo subordinado a la autoridad del Padre, pero hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí. Esta declaración de Hijo de Dios no solo un título de familiaridad, sino que era parte también de la promesa del Antiguo Testamento, de que se levantaría alguien con el mismo esencia, la misma persona. Por eso Colosenses va a decir que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Jesús podemos conocer a Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Se levantó
de entre los muertos. Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, para nada sirve predicar. Entonces mire cómo Pablo incluye aquí de que el Evangelio se trata de Jesús, pero un Jesús que es Señor, un Jesús que cumplió los requerimientos del linaje de David, un Jesús que es Hijo de Dios con toda autoridad y poder, y un Jesús que cumplió la promesa levantándose de entre los muertos al tercer día, por cuya gracia usted y yo estamos hoy aquí. Por medio de su resurrección, hoy usted y yo tenemos nueva vida. Amén, mis hermanos. Entonces hemos visto que el Evangelio es de Dios, que el Evangelio es una promesa y que el Evangelio trata de Jesús. Amén. Vamos a mirar otros textos más para ir finalizando. Vamos a mirar los versos 16 al 17 para ir aterrizando todo esto sobre entender el Evangelio. Versículo 16. Porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Aquí Pablo utiliza dos frases o dos palabras dentro de este texto. Dice primero que el Evangelio es poder de Dios, y ese es la cuarta el cuarto punto en esta mañana para entender el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvar. Usted puede decirle a alguien que haga ciertas prácticas, pero si no acepta el Evangelio, su vida no será cambiada. Yo no sé si, yo creo que sí les dije de la anécdota del pastor Chuy Olivares, que llega un miembro de su iglesia y le dice que tiene como mascota un puerquecito. ¿Usted puede creer? Uno de esos chiquiticos, yo no sé cómo se llama esa raza. ¿Ah? Bueno, un puerquecito chiquitico tiene el hombre. Eso es lo que anda con un puerco arriba, pero bueno, cada loco con su tema. Anda con su puerco y resulta de que un día, bueno, el puerquecito con moñito y encoloniado y todo bien, bien simpaticón. Imagínate el pastor con un puerco por ahí dando vueltas. No. Yo lo miro así, ay, puerco, está bonito y todo, pero la cosa está difícil. Y él dice que una vez se acercó este hermano, después de haberle comentado de su mascota, y le dice que un día estaba lloviendo y el tipo triste porque el puerco se fue para el charco y comenzó a empuercarse. Al fin y al cabo es puerco, ¿no? El puerco se empuerca. Y el hombre estaba como triste, ¿verdad? Yo le eché bueno, lo bañó. Al día siguiente otra vez volvió a llover, así como estos tiempos. Y otra vez el puerco se ensució. Y va donde el pastor, uno como pastor todo lo resuelve. Llega donde el pastor a que resuelve para todo, pero bueno. Entonces el pastor le dice, pero ¿qué te vas a poner triste por la actitud de tu animalito? Si al fin y al cabo esa es la naturaleza del animal, es un puerco. Y le gusta eso, o sea, está en su naturaleza echarse en el charco, hace parte de su ADN. Entonces, él decía, no le puedes cambiar la naturaleza al animal. Y nosotros, mis hermanos, podemos estar hablando mucho de Dios, pero si una persona no recibe el Evangelio, no recibe a Jesús, su naturaleza no va a ser cambiada. Va a tener un paso por la iglesia, va a vestirse como se dice que se visten los cristianos, va a hablar, va a decir aleluya, gloria a Dios, amén, a veces sin saber los significados, pero no ha nacido de nuevo, porque el Evangelio no ha dado salvación a esta persona. Ese Evangelio, que es poder de Dios, es el que tiene que ser predicado para que las personas sean transformadas. Mis hermanos, a veces nosotros con un deseo legítimo invitamos a la gente a la iglesia, y eso está bien, sigamos haciéndolo. Pero qué bueno que dentro de eso, de invitarle, le invitemos a buscar de Jesús, le invitemos a aceptar el Evangelio, le invitemos a creer en el Evangelio,
a creer en Jesús. Pablo va a decir que el Evangelio es poder, no del hombre, poder de Dios. La palabra que se utiliza ahí para poder es la palabra dunamis. Dunamis, de donde tenemos nosotros la palabra en latín y luego en el castellano la palabra dinamita. Santo. ¿Quién dice así que? El Evangelio es dinamita. ¿Qué hacen esos explosivos? ¿Qué hace la dinamita? Que entre otras cosas es el nombre técnico, pero el nombre científico de la dinamita es trinitotolueno, TNT, trinitotolueno. Yo estudié química y todavía me acuerdo de algunas trinitotoluenos. Eso lo utilizan para las montañas, para hacer ciertos los momentos cuando van a explotación del oro, minera y demás, utilizan dinamita. Pablo está diciendo, y es la palabra que nosotros tenemos como dinamita, Pablo está diciendo, el Evangelio es el único poder de Dios que va a salvar. O dicho de otra manera, la manera como Dios utiliza, el Evangelio es la manera como Dios utiliza su poder para salvar. Y la palabra salvación también es otra que usted tiene que tener muy en cuenta y entenderla hoy. Es la palabra griega soteria. La pastor, ¿y qué? ¿Estamos en clase de qué? ¿Por qué es necesario entender esta palabra? Porque nosotros la traducimos como salvación, pero en su raíz etimológica, esta palabra salvación quiere decir liberación. Dios nos liberta. ¿De qué? De lo que estábamos antes esclavizados, del pecado, de la muerte. Nos liberta de las cadenas tenía yo, pero Cristo las esmigajó. Pero Cristo las esmigajó. Las cadenas que teníamos nos las había puesto el cachón. Pero Cristo Jesús nos libertó, mis hermanos. Cristo a través del Evangelio, o Dios más bien a través del Evangelio en Cristo, nos salva, nos libera, nos da una nueva vida. Las cadenas que nos ataban ya no nos atan. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó a nuestra vida y nos trajo libertad. ¿Cuántos son libres en Cristo? Levante su mano. Denle un aplauso al Señor por eso. El Evangelio es poder, dunamis, dinamita, potencia, fuerza de Dios para salvar, soteria, para liberarnos de la esclavitud, mis hermanos. Eso es el Evangelio. Y eso es café. El Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvarnos. Amén. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que proclamar. No, que, ay, ya tiene que cambiarte la ropa. No, es el corazón. Ay, ya que, no. Va más profundo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no solo eso. Y a manera de concluir estos puntos, verso 17, porque en el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio entonces, mis hermanos, para entenderlo, el Evangelio revela la justicia de Dios. Y vamos a hablar más sobre ese tema en otras ocasiones. Pero Dios, que es justo, debía dar un castigo justo a todos los que hoy estamos aquí presentes. Y ese castigo justo era estar en la paz y la mocha, alejados del Señor por la eternidad, porque no había nada que pudiéramos hacer para estar a cuentas con Dios. Pero dice el mismo Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Evangelio, la justicia de Dios, aquello que Dios había declarado que
que el ser humano, sus consecuencias debían ser recibidas por causa de su pecado, son impuestas sobre Jesús. Lo leíamos en Corintios, ¿cierto? Primero a los Corintios segundo a los Corintios 5, 21. Leíamos que el que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. Eso, mis hermanos, revela el Evangelio, revela la justicia de Dios, que en Cristo Jesús, usted y yo tenemos nuestras cuentas claras, pagadas delante de Dios. Usted y yo no podíamos hacer nada, mis hermanos, para ser declarados justos delante del Dios justo. Romanos también va a decir que la vida del justo fue entregada por nosotros, los injustos. Esos éramos nosotros. Pero el Evangelio revela esa gran verdad, mis hermanos. Revela la justicia de Dios. Dios nos ha justificado en su Hijo Jesucristo por fe y para fe, para que ahora el justo viva por esa fe en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo los 5 puntos para tenerlos ahí en claro. Número 1, el Evangelio es de Dios, tiene su origen en Dios. Número 2, el Evangelio es una promesa. Número 3, el Evangelio trata de Jesús. Número 4, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y número 5, el Evangelio revela la justicia de Dios. Pablo, con este capítulo 1, verso 1 al 17, se está presentando entonces como el esclavo voluntario de Jesús, que ha sido enviado como mensajero del Evangelio, la buena noticia. Noticia que Dios ya había prometido en la antigüedad por medio de sus siervos los profetas y lo dejó plasmado en las Escrituras. Este Evangelio, proclamado por Pablo, tiene como centro a Jesús, el cual se encarnó, sufrió y murió, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Este Evangelio proclamado por Pablo es el que Dios utiliza para, a través de Jesús, manifestar su poder liberador y sanador a todos los que creen, trayendo esto consigo justificación, es decir, ser declarados justos ante Dios por la fe en Jesús. Teniendo en cuenta esto, entendemos la magnitud del Evangelio. Otros pasajes van a traer luz para entender un poco más el Evangelio, pero a la luz de Romanos capítulo 1, versos 1 al 17, podemos entender el Evangelio de acuerdo a estos 5 puntos que Pablo expresa. Para concluir, mis hermanos, entendemos entonces que el mensaje que nosotros predicamos, el Evangelio, no es un invento nuestro. No es un asunto que la iglesia quiera proclamarlo porque sí. Lo que predicamos, lo que enseñamos, el Evangelio tiene su origen en Dios. Y me llama la atención Pablo, porque Pablo va a conectar muchas cosas. Pablo va a decir: yo soy un siervo de Jesucristo, un esclavo, por tanto lo que voy a decir no es lo que a mí me parece. Pero además de eso, soy un llamado por Dios, un apartado para el Evangelio que es de Él. Lo que voy a proclamar no es mío, es de Jesucristo, que es mi Señor, es de Dios nuestro Padre. Pero no solo eso, sino que yo también me conecto a la historia, porque lo que voy a proclamarles como el Evangelio es la promesa que ya los que vinieron antes que yo, los profetas, ya habían proclamado. Dicho esto, mis hermanos, cuando usted proclama el Evangelio, cuando usted predica el Evangelio, se une a la historia del cristianismo, se une a la historia de la fe. Detrás de usted hubieron muchos que antes que usted predicaban el Evangelio. Hay una canción de Quique Pavón que dice que nosotros estamos sentados sobre hombros de gigantes. O sea, todo lo que nosotros somos hoy es fruto de la siembra que muchos hombres y mujeres hicieron del Evangelio en la antigüedad.
partiendo desde los profetas, partiendo desde Dios mismo, que en Génesis a Adán y Eva le dice que nacería alguien que destruiría a Satanás. Partiendo desde allí, Abraham y los patriarcas y los profetas, todos empezaron a proclamar el Evangelio de Jesús. Usted se une a la historia de la iglesia, usted se une a la historia de la fe, usted se une a la historia del pueblo de Dios. Por eso yo le decía aquí en estos días, no sé si lo decía aquí, no me acuerdo, de que muchas de las falsas doctrinas y enseñanzas, herejías y grupos sectarios que hay hoy actualmente es grupos que se han desconectado de la historia y han dicho, no, es que a mí me parece que es así ahora, pero se han echado por tierra años de historia de nuestra salvación y de nuestra fe. El Evangelio, mis hermanos, que usted y yo predicamos, mis hermanos, contiene la promesa redentora y liberadora para la humanidad. El mundo no va a cambiar por un mejor presidente. ¿Cuánto le echaban flores al señor Petro? Ahora le quieren tirar las espinas porque ha hecho. Jóvenes todavía esperando jóvenes en acción, madres esperando todavía familias en acción, renta ciudadana, y le cambiaron el nombre, que devolución del IVA, esperando un montón de cosas, hablando en la parte económica, esperando los conductores que se congelara el alza de la gasolina, y no, o sea, la vamos a pausar, pero no crean que va a ser una pausa eterna, después también se va a hacer. Y ya uno echa un poquito de gasolina ahí, caramba, ya. Pero el mundo no va a cambiar por un líder político que marque. El mundo no va a cambiar porque se acabe los enfrentamientos que hay en Israel, allá en el mundo no va a cambiar por eso. Porque se acaba la guerra allá y empieza otra por otro lado. Eso no va a acabar así. El mundo o la gente, las personas, vamos a cambiar y a ser transformadas cuando recibamos el mensaje redentor y liberador de Jesús, el Evangelio de nuestra salvación. Ese es el mensaje que ustedes tienen, iglesia, un mensaje de poder. Llegó el poder, no, usted lo tiene, usted lo tiene. Perdóneme, ¿sabe que yo sé de todo lo puedo pagar? No, el poder lo tiene usted, el dunamis, el poder de Dios para salvación lo tiene usted. Amén. Así que llegó el poder aquí, está el poder con nosotros. Amén. Usted tiene ese poder, el Evangelio del Señor. Amén. Ese poder se manifiesta y puede traer sanidad, milagros, provisión divina a la persona, maravilloso. Pero ninguna de esas cosas se van a comparar con el hecho de que tú te sientas libre, salvado por el Señor. La condenación, ¿qué pasó con Martín Lutero? Iba ahí donde el sacerdote y se confesaba 3 horas. Y cuando salía, decía, me faltaron más. Su conciencia estaba tan corrompida y tan cauterizada por lo que había hecho, por el pecado, que él se sentía indigno, que tenía que ocupar 3 horas para confesarse, y con todo y eso le quedaba cortico el tiempo. Pero cuando entendió el poder del Evangelio, se liberó, un alma libre. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Evangelio, nos liberta, mis hermanos. No estoy hablando de ropa, no estoy hablando de posición económica, no estoy hablando de ninguna otra cosa secundaria. Estoy hablando de lo que sucede en el corazón nuestro. Y si hoy hay alguien aquí en medio de nosotros que todavía ese poder no ha hecho efecto en su vida, hoy es la mañana para decirle, Señor, yo quiero que el poder del Evangelio transforme mi vida y sea yo una persona, un hombre, una mujer nueva para la gloria de Dios. Ese Evangelio, mis hermanos, es el que va a dar justificación a la gente. La gente, ante sus pecados, es catalogado delante de Dios como culpable. Pero Cristo entra en escena y dice, su culpa yo la asumo, su pecado yo lo asumo, el castigo que él merecía
yo lo asumo para que ellos hoy sean justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, finalmente, el Evangelio va a centrar el foco, las cámaras, la atención solo en Jesús, no en el hombre. A veces, el hombre muy elocuente, con mucho prestigio, puede engañarnos con su elocuencia, con su discurso, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un hombre que predica bonito. El Evangelio es el mensaje de Jesucristo a nuestra vida. Se centra en Jesús. Iglesia, tenemos un mensaje poderoso. Tenemos un mensaje que si lo proclamamos y la gente lo cree, salvará vidas, liberará a personas. Tenemos un mensaje que es poderoso y que hacemos bien en predicarlo. Y es poderoso no porque usted lo diga, no porque lo proclamemos nosotros, es poderoso por quien es el centro de ese mensaje, que es Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Debemos seguir entendiendo el Evangelio, entonces, comprenderlo, asimilándolo en nuestra vida, para luego poder practicarlo y poder también proclamarlo a otros.